Bienvenidas y bienvenidos a esta acción ritual de las cuatro chelas con acá tu cuate, el poeta y crítico Salvador Mendiola, también conocido como el monstruo verde de Aragón. Hoy convocamos la presencia de José Lezama Lima para adentrarnos en los cimientos de la novela Paradiso, la catedral definitiva del ultrabarroco hispanoamericano. No leeré el texto de la novela, es muy extenso para esto. Ingresaré más bien en su carácter trascendental de poesía esencial, en forma indirecta, en diagonal, mediante una sinopsis de sus 14 capítulos. Salud. Estamos en la primera, la de la sed. Hablar de Paradiso no es recorrer una simple historia, es ingresar en un templo verbal donde el lenguaje se desborda y se contempla a sí mismo para vencer al tiempo y refundar la creación. Desde la infancia asfíctica del niño José Semí en la calidez de La Habana, hasta su consagración poética, Lezama edifica una cosmogonía donde la materia, el deseo erótico y la iluminación espiritual se integran en una sola sustancia. En este universo, el mestizaje insular actúa como una alquimia transmutadora capaz de devorar y sintetizar el pensamiento de cuatro continentes: la fe hispánica, la memoria africana y la quietud contemplativa del Tao oriental. El ensayo que hoy se presenta desmonta minuciosamente la arquitectura de este grimorio neobarroco. A través de su recorrido, acompañaremos a Semí en su tránsito por la mitología familiar, la catarsis de la carne y los diálogos de iniciación filosófica, hasta alcanzar el encuentro con Opiano Licario. Así que levantemos nuestras chelas bien heladas y abramos los sentidos. Dispongámonos a cruzar esa puerta de oro con sombrías inscripciones para dejarnos transfigurar por el poder de la imagen. Que comience la lectura y se abra el ritual. Ritmo esicástico, podemos empezar. La metamorfosis de la imagen. José Lezama Lima y Paradiso como catedral y cúspide del ultrabarroco hispanoamericano. La figura de José Lezama Lima, nacido en 1910 y muerto en 1976, constituye uno de los pilares más complejos, imponentes y singulares de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Nacido en el campamento militar de Columbia en La Habana e hijo de un coronel del ejército cubano y de una madre perteneciente a una distinguida estirpe de tradición criolla, Lezama Lima tejió una producción literaria que abarcó la poesía, el ensayo filosófico estético y la narrativa de ficción, refundiendo estas formas en un único y vasto organismo expresivo. Pese a haber vivido la casi totalidad de su existencia en el trazado urbano de La Habana Centro, particularmente en su mítica residencia de la calle Trocadero número 162, y habiendo salido de la isla de Cuba únicamente en dos brevísimos desplazamientos a México y Jamaica, su pensamiento poético alcanzó dimensiones de una universalidad desbordante, capaz de asimilar y hacer dialogar a la filosofía presocrática, el orfismo grecolatino, el misticismo patrístico y esicasta.
las teogonías orientales, el Renacimiento, el barroco del siglo de oro y las corrientes de vanguardia contemporáneas. La vida de Lezama Lima estuvo signada desde su más temprana infancia por la concurrencia de dos factores decisivos: la patología del asma, que convirtió su acto respiratorio en un combate ontológico y en un ritmo de contemplación poética, y la prematura orfandad paterna, la cual situó la figura del padre ausente en el centro de una construcción mítica familiar gobernada por la devoción matriarcal. Formado en las aulas de la Universidad de La Habana, donde se graduó en Derecho en 1938, Lezama participó activamente en las revueltas estudiantiles de los años 30 contra el régimen dictatorial de Gerardo Machado, episodio que marcaría a su generación con un sentimiento de desencanto ante las frustraciones republicanas y la política oficial. Sin embargo, a diferencia de otros intelectuales de su época que se decantaron por el activismo proselitista o el realismo social, Lezama asumió que la verdadera resistencia y la reconstrucción del ser cubano debían librarse en el territorio insustituible de la cultura, la imaginación y la creación de valores espirituales. Su labor como animador cultural se materializó en la fundación de revistas literarias esenciales como Verbum de 1937, Escuela de Plata, que duró de 1939 a 1941, Nadie parecía de 1942 a 1944 y fundamentalmente Orígenes desde 1944 hasta 1956, publicación que aglutinó a la constelación de poetas, ensayistas, músicos y artistas plásticos más brillantes del período republicano en la isla. La gestación de su obra maestra novelística, Paradiso, representó un proceso de elaboración torrencial que se extendió durante casi 2 décadas. El capítulo inicial de la novela vio la luz por primera vez en las páginas de la revista Orígenes en el verano de 1949, anticipando la paulatina construcción de una catedral verbal que no sería publicada en su totalidad hasta 1966 por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida como la UNEAC. La irrupción de Paradiso en el panorama de las letras hispanoamericanas generó de inmediato un impacto sísmico, mientras que en el ámbito institucional cubano la obra sufrió incomprensiones, reticencias y breves episodios de censura oficial debido a la audacia sin precedentes de sus pasajes eróticos. En la esfera internacional fue aclamada con entusiasmo fervoroso por las mentes más lúcidas de la época. Autores consagrados como Julio Cortázar, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, María Zambrano y Emil Rodríguez Monegal celebraron en Paradiso la invención de una nueva lengua poética y la madurez definitiva de la narrativa latinoamericana. La novela fue leída como una suma teológica y poética, un Bildungsroman de aprendizaje iniciático y una demostración incontestable de que la literatura de la América hispana había superado definitivamente el servilismo documental para erigirse en creadora de una cosmogonía propia. Así que salud, mis cuates. Estamos ya en la segunda chela de esta noche, la de la amistad. Para comprender la raíz profunda de la escritura lezamiana, es imprescindible examinar el ideario estético del grupo Orígenes
integrado por figuras de la talla de Cintio Vitier, Fina García Marrús, Eliseo Diego, Julián Orbón, Bella García Marrús y Lorenzo García Vega, así como por la presencia tutelar del poeta español Juan Ramón Jiménez, la lucidez de la filósofa también española María Zambrano y el influjo del pintor René Portocarrero. Frente al peso opresivo del positivismo historiográfico y las estéticas criollistas que reducían la cubanidad a lo folclórico o lo telúrico, el grupo Orígenes postuló la búsqueda de la esencia de lo nacional a través de la vivencia de la cultura universal y la fe en el poder redentor de la poiesis. En este contexto, Lezama Lima replanteó de manera radical el dilema de la insularidad caribeña, la condición de isla que para la historiografía tradicional constituía un aislamiento trágico o un confinamiento geográfico, fue transfigurada por Lezama en una potencia imaginofánica superior. La insularidad no era una carencia, sino una exigencia de incorporación universal. El mar circundante no funcionaba como muralla, sino como un elemento de resonancia cosmopolita. Para el autor, el destino de Cuba y de América consistía en ejercer un derecho de apropiación y devoración de toda la tradición cultural de la humanidad, reordenándola desde su propia sensibilidad mestiza y barroca. El grupo Orígenes rechazó las simplificaciones del compromiso político partidario, sosteniendo que la verdadera labor del creador era la generación de mitos y valores capaces de dotar a la nación de un rostro ontológico perdurable. En las páginas de Orígenes, la cultura no aparecía como una mera cita erudita o un archivo muerto, sino como una experiencia vitalmente sentida y encarnada. Para Lezama y sus compañeros, un estilo asimilado poseía la misma densidad de realidad que un recuerdo autobiográfico, y una alusión mitológica resultaba tan entrañable como la vivencia física más inmediata. Esta capacidad conciliadora entre lo específico antillano y lo universal platónico se convertiría en el tejido nutricio desde el cual se erigiría el universo narrativo de Paradiso. El fenómeno del barroco en el continente americano posee una genealogía que trasciende con creces la simple trasplantación de los estilos europeos del siglo de oro. Si en la Europa de los siglos XVI y XVII el barroco surgió como la respuesta ideológica y estética de la contrarreforma católica frente a la ruptura protestante, manifestándose a través del desengaño, el memento mori y la tensión dramática entre el espíritu y la carne, en el suelo americano el barroco sufrió una mutación ontológica fundamental. Tal como señalaron teóricos de la talla de Alejo Carpentier, Severo Sarduy, Irlemar Ciampi y el propio Lezama Lima, el barroco americano se convirtió en el arte del mestizaje, en la síntesis donde el conquistador, el indígena, el africano y el oriental o asiático amalgamaron sus cosmogonías. El paso del barroco histórico al neobarroco o ultrabarroco en la literatura hispanoamericana del siglo XX no debe entenderse como la imitación anacrónica de las formas de Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca, sino como la instauración de una postura epistemológica y una cualidad formal desmesurada. Severo Sarduy
definió el neobarroco como una actitud general y una dinámica del exceso caracterizada por tres operaciones retóricas de descentramiento: la sustitución, la proliferación y la condensación. Frente al ideal burgués de una escritura transparente, utilitaria, donde la palabra busca borrar su propia presencia para remitir mansamente a un referente empírico, el ultrabarroco despliega un juego de artificio absoluto, donde el lenguaje se contempla a sí mismo y se hipertrofia. El ultrabarroco lesamiano opera como un arte de la superabundancia y de la saturación formal. Lezama somete la norma lingüística del español a una tensión sin precedentes mediante la concurrencia de diversos procedimientos sintácticos y lexicales, la desarticulación de la sintaxis lineal, mediante el uso sistemático de hipérbatos latinizantes, aposiciones encadenadas, cláusulas subordinadas infinitas y anacolutos deliberados. La frase lezamiana cobra la forma de un laberinto en espiral. La heterogeneidad léxica y la alusión erudita. El léxico de Paradiso amalgama neologismos deslumbrantes, arcaísmos olvidados, cultismos de raíz grecolatina, voces coloquiales del habla popular cubana y términos de la teología, la física cuántica, la botánica, la mitología y la medicina. También se presenta la acumulación trófica y la analogía sorpresiva. La metáfora ultrabarroca no busca la semejanza obvia entre dos objetos, sino el salto cualitativo entre realidades distantes mediante una asociación metafísica que las unifica en la imagen. La distorsión del tiempo cronológico y la espacialización del relato. En la narrativa neobarroca, la acción dramática exterior se congela a menudo para dar paso a la expansión puramente espacial de la esifrasis, la digresión filosófica y el festín de los sentidos. Así, el ultrabarroco en Paradiso deja de ser un mero ornamento decorativo para transformarse en el único instrumento lingüístico capaz de dar cuenta de la plenitud del cosmos y de la densidad de la historia americana. La oscuridad lesamiana no pretende desalentar al lector, sino invitarlo a un proceso de iniciación donde la comprensión requiere un salto más allá de la razón cartesiana hacia la revelación de la imagen. Para penetrar en la compleja urdimbre narrativa de Paradiso, resulta indispensable sistematizar las categorías teóricas que articulan el sistema poético del mundo elaborado por Lezama Lima a lo largo de sus ensayos, recogidos en volúmenes como La expresión americana de 1957, Tratados en La Habana de 1958 y La cantidad hechizada de 1970, y cuya puesta en marcha definitiva ocurre en las peripecias de la novela. Para Lezama, la imagen no es un mero recurso estilístico de la retórica, ni un producto secundario de la fantasía humana. La imagen es una hipótesis de posibilidad, una categoría de conocimiento de rango superior al pensamiento lógico e instrumental. Frente al determinismo de la ciencia positivista que reduce la existencia a cadenas causales, la imagen introduce la excepción, lo imprevisto y la gracia. A través de la imagen, el ser humano puede acceder a la naturaleza profunda de las cosas y reconstruir la unidad perdida del universo.
Formulada en sus ensayos de la expresión americana, esta noción postula que la historia de la humanidad no debe leerse como una sucesión cronológica de acontecimientos políticos o económicos, sino como el despliegue de vastas épocas en las que una imagen poética colectiva ha logrado unificar el cosmos y dar sentido a la existencia humana. Ejemplos de eras imaginarias son el Egipto fáustico, la Grecia homérica, el misticismo medieval, el taoísmo chino o el barroco americano. En Paradiso, Lezama instala a la isla de Cuba y al ámbito familiar de los Semí-Olaya en el centro de una nueva era imaginaria. El erotismo en la poética lezamiana trasciende la esfera del mero instinto biológico o de la reproducción orgánica. El eros es concebido como una energía primordial de conocimiento y de atracción mística que busca rebasar los límites del yo individual para fusionarse con la otredad. La sexualidad, incluso en sus manifestaciones más atormentadas, desviadas o transgresoras, funciona como un muelle que estimula la imaginación y activa la generación del verbo poético. Una de las proposiciones más audaces de Lezama es el concepto de sobrenaturaleza. El mundo físico y natural está sujeto a las leyes de la descomposición, el desgaste y la muerte cronológica. La poesía, al actuar como una sustancia devoradora, absorbe la realidad física y la resucita en el ámbito de la imagen, otorgándole una segunda existencia incorruptible. De este modo, la metáfora no copia la naturaleza, sino que añade a la creación una dimensión sobrenatural que vence el imperio del tiempo. Tomado de la tradición mística del esicasmo, práctica de los monjes orientales que buscaban la iluminación espiritual mediante la quietud interior, la contemplación y la modulación de la respiración, Lezama transpone este concepto al terreno de la creación poética. El ritmo esicástico alude a la armonía suprema entre la vida, el aliento vital estrechamente vinculado al sufrimiento asfíctico del poeta y la expresión poética. Es el estado final de la gracia en el cual el sujeto poético, tras haber superado las turbulencias de la carne y el intelecto, se encuentra preparado para recepcionar la iluminación de la poesía y dar inicio a la creación. Así que de nuevo les digo, salud mis cuates del alma, porque ahora estamos ya en la tercera chela de esta sesión, la chela de la confianza. La estructura formal de Paradiso, distribuida en 14 capítulos, dista de ser una acumulación caótica de episodios. Bajo la aparente dispersión digresiva del texto, subyace un diseño geométrico y espiritual rigurosamente concebido que acompaña la evolución ontológica de su protagonista, José Semí. La crítica literaria más solvente ha sistematizado esta arquitectura narrativa en tres grandes etapas o movimientos dialécticos que marcan el tránsito del ser desde el seno placentario matriarcal hasta la revelación de la vocación poética y esicasta. Capítulo 1. El capítulo inicial de Paradiso cumple la función de un umbral místico y una justificación epistemológica de toda la novela. La narración abre en el escenario de la noche habanera con la irrupción violenta de una crisis de asma en el niño José Semín,
de apenas 5 años. La sofocación física del pequeño moviliza inmediatamente al microcosmos doméstico. Aparece la figura entrañable de la sirvienta Baldovina, quien cuida al niño con un fervor compuesto de devoción afectiva, superstición ancestral y remedios populares. En medio de la noche sofocante de octubre y las ráfagas del aguacero que golpea las persianas, se desencadena un episodio estrambótico provocado por los vecinos Soar y Truni, quienes asustan al pequeño Semí jugando grotescamente con sábanas, luces y cruces simuladas. Baldovina logra calmar al niño contemplando con pavor cómo el malestar asfíctico se manifiesta en la piel de Semí como un brote de lamparones o tachaduras rojas, comparables por su intensidad al color encendido del árbol flamboyant. El texto introduce tempranamente el sonido metálico de las dianas militares que resuenan desde el cercano campamento de Columbia, mientras el polvillo de la luz filtrado por las persianas azul sepia ilumina la cabellera del pequeño. Desde el punto de vista hermenéutico, el asma de Semí no es una mera condición patológica, sino la metáfora primordial de la poética lesamiana. La falta de aire impone al pulmón del niño un esfuerzo creador para restituir la respiración y restablecer la armonía entre el organismo y el universo. Asimismo, este capítulo fija la poética neobarroca al transformar un incidente doméstico en una red hiperestésica de sensaciones, presagios e imágenes que anuncian el destino del protagonista. Capítulo 2. El segundo capítulo profundiza en la reconstrucción del espacio matriarcal de la casa familiar, presidido por la abuela materna de Semí, doña Augusta. La prosa lesamiana se detiene con minuciosidad orfebrésica en la caracterización de los hábitos cotidianos y los personajes secundarios que pueblan la residencia, como Tranquilo y Luba. Luba es retratada en una escena de sensualidad sutil mientras limpia un gran espejo de marco barroco, utilizando periódicos mojados en alcohol, realizando movimientos rotatorios que erotizan el objeto y el espacio circundante. Lezama demuestra en este capítulo su capacidad para elevar los rituales domésticos, la elaboración de las comidas, la limpieza de las habitaciones, el arreglo de los materiales y el cuidado de los muebles antiguos a la categoría de ceremonias sagradas. Los objetos inanimados dejan de ser meros enseres para convertirse en recipientes cargados de historia y mitología. Se despliega aquí la convivencia armónica de la tradición hispánica y el sabor criollo, consolidando esa fase placentaria donde el niño José Semí crece protegido por un orden matriarcal que preserva el fuego sagrado de la memoria ancestral. Capítulo tercero. El tercer capítulo está consagrado a la caracterización monumental del coronel José Eugenio Semí, padre del protagonista. El narrador traza el retrato del coronel combinando la prestancia de su elegancia militar con una sensibilidad espiritual refinada y un riguroso sentido del deber moral. Se relatan sus campañas, su formación académica y el profundo respeto que inspira en sus subordinados y superiores. El núcleo teórico de este capítulo radica en la formulación del concepto de la familia sobrenatural. Para el coronel, la familia de sangre no es un núcleo biológico cerrado,
sino el reflejo terrenal de una comunidad espiritual inmensa y que abarca a la totalidad de los seres del cosmos y las almas de los antepasados. Esta convicción le impone un sentimiento de responsabilidad moral absoluta, donde cualquier falta en su conducta le genera la zozobra de sentirse como un extranjero expulsado de esa familia misteriosa. El texto integra una red de citas e intertextos evangélicos aludiendo a la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, y a las sentencias del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 y 7. A nadie que pide un pescado se le da una serpiente. Nadie enciende una candela para ponerla en el sótano. A través de estas paradojas éticas, Lezama argumenta que los dones espirituales no han sido concedidos al ser humano para ser ocultados por el temor, sino para hacer visible la sobreabundancia mediante el riesgo de la creación. Capítulo 4. Este capítulo traslada la acción dramática fuera de la isla de Cuba, acompañando el desplazamiento del coronel y su familia hacia las ciudades norteamericanas de Jacksonville y Pensacola por razones del servicio militar. El relato reconstruye las impresiones del paisaje y la sociedad estadounidense filtradas a través de la mirada de la familia Semí. El pasaje fundamental del capítulo relata el baño que el niño José Eugenio realiza en compañía de sus condiscípulos en las duchas y cascadas del colegio. Frente a la visión de la multitud de cuerpos infantiles bajo el agua, el narrador elabora una exaltación de la armonía cósmica percibida como una experiencia de unificación erótica universal. El baño comunitario permite al niño intuir la presencia de una fuerza sexual primordial que todo lo conecta. El agua actúa como un elemento lustral que disuelve las fronteras del yo individual para integrarlo en la fluidez del cosmos, reafirmando la tesis lezamiana de que la armonía del cuerpo es una manifestación de la gracia estética y un vehículo de comunión con lo sagrado. Capítulo 5. El capítulo 5 marca la transición de la infancia hacia la etapa escolar de José Semí y la irrupción del conflicto trágico en la saga familiar. Cobra primacía la figura de Alberto Olaya, hermano de Rialta, la madre, y tío de Semí. Alberto encarna lo que Lezama denomina el demonismo familiar, más genuinamente cubano. Un joven deslumbrante, impulsivo, rebelde, fascinado por el juego de azar, el peligro y la elegancia del gesto, objeto de una devoción irrestricta por parte de toda la dinastía familiar. Se narran las andanzas escolares de Semí junto a Alberto, quien despierta en el pequeño sobrino un sentimiento de refugio y fascinación. Mediante un extenso salto retrospectivo, el texto relata cómo Alberto invita en su juventud a un baile al joven José Eugenio Semí, encuentro propicio donde éste conoce a Rialta, sellando el origen del matrimonio de los padres del protagonista. Paralelamente, el capítulo incluye un episodio de marcada violencia dramática. El novio de Carmen, hermana de Rialta, intenta asesinarla a tiros en el interior de su propia vivienda, provocando la intervención de la policía y conmocionando al vecindario. Este acontecimiento sangriento introduce la primera grieta de violencia irracional en el orden apacible de la familia Olaya.
Capítulo sexto. Este capítulo constituye el clímax emocional de la primera parte de la novela y el momento de mayor densidad trágica en la vida del protagonista. Se narra la enfermedad repentina y la muerte prematura del coronel José Eugenio Semí a causa de una epidemia de influenza. La pérdida del padre fractura de forma irreversible el eje del universo familiar. El narrador pondera la unidad espiritual indisoluble que unía a Rialta con el coronel, una alianza que trasciende la posesión física y vence la separación de la muerte. En una fulgurante visión mística, el coronel fallecido se reaparece ante su esposa y sus hijos, enfundado en su uniforme militar de un amarillo brillante, sonriendo desde su lejanía e integrando a la familia en un círculo de luz protector que la resguarda en la eternidad. Tras el sepelio, se produce la escena decisiva entre Rialta y su hijo José Semí. Rialta, sollozando, pero erguida ante su nuevo y doloroso destino, encomienda a Semí la memoria del padre y le imparte un mandato trascendental: no rehuir jamás la verdad, asimilar el sufrimiento como una iluminación necesaria y cruzar con valor la puerta de oro con sombrías inscripciones que conduce a la transfiguración de la existencia mediante el conocimiento y la poesía. Capítulo séptimo. Tras la muerte del coronel, Rialta y sus hijos abandonan la casa paterna y regresan a La Habana para reinstalarse en el hogar matriarcal de la abuela doña Augusta. El capítulo despliega un fresco suntuoso de la parentela materna, introduciendo a figuras como tío Demetrio, un médico de vasta cultura que acaba de contraer matrimonio con una misteriosa adivina procedente de la isla de Pinos. El relato da cuenta del trágico final de tío Alberto Olaya. Fiel a su destino vertiginoso, Alberto perece violentamente en una reyerta, cumpliendo el presagio demoníaco que siempre rodeó su existencia. Asimismo, se entrelazan microhistorias de corte grotesco y neobarroco, como la de Pablo, su esposa Fileva y la extraña relación adúltera de ésta con un sacerdote durante las vacaciones. Al descubrir la infidelidad, Pablo se suicida. Y el amigo Godofredo, al dirigirse indignado a la casa de la viuda, tropieza con una liana en el camino y pierde un ojo. Con estas anécdotas fragmentarias se clausura la etapa placentaria e infantil de José Semí, dejando al joven protagonista huérfano de padre y de tío, sumergido en las ruinas mitológicas de su estirpe y listo para ingresar al mundo de la educación universitaria y la vivencia adulta. Capítulo 8. El capítulo 8 señala el ingreso de José Semí en la adolescencia tardía y su entrada a la Universidad de Upsalón, transposición poética de la Universidad de La Habana. Este capítulo alcanzó celebridad histórica y generó intensas polémicas debido a la crudeza y audacia barroca con que aborda el erotismo y la sexualidad en sus manifestaciones transgresoras. El narrador abandona el espacio doméstico para sumergirse en una exploración fisiológica y metafísica del sexo. Se suceden descripciones minuciosas de la masturbación, el homoerotismo, el exhibicionismo y diversas prácticas sexuales juveniles registradas en los baños y pasillos universitarios. Sin embargo, lejos de responder a una intención pornográfica, la sexualidad ultrabarroca funciona como un muelle de causa y efecto
que estimula la imaginación y despierta el vigor del verbo. La sexualidad es caracterizada como una fuerza psicalíptica cuyas capas se abrazan y superponen hasta configurar la estructura de la concha barroca. La transgresión corporal representa el intento desesperado de la criatura por romper los confines de la individualidad para alcanzar la totalidad del cosmos. La publicación de este capítulo provocó escándalo e intentos de secuestro judicial de la edición de la novela en diversos países. Capítulo 9. Instalado plenamente en la vida universitaria de Upsalón, José Semí entabla una profunda amistad intelectual con Ricardo Fronesis. El capítulo 9 está construido casi en su totalidad como un diálogo platónico e iniciático entre ambos jóvenes, donde se someten a examen los grandes dilemas de la filosofía, la ética y la estética universal. Semí y Fronesis analizan críticamente el platonismo tradicional, reprochándole su menosprecio por el cuerpo físico y la materia tangible. Para Semí, la verdadera sabiduría debe incorporar la vibración de los sentidos. En el curso del debate se aborda el tema de la homosexualidad, la cual es juzgada por Semí como una desviación contra natura en tanto rompe la complementariedad biológica y espiritual de los opuestos que sostiene la armonía del universo. El narrador incorpora discursos ontológicos y psicoanalíticos sobre la fijación infantil y el desarrollo de la otredad. Fronesis es retratado como la encarnación del equilibrio, la razón luminosa, la simetría y la elegancia intelectual, convirtiéndose en el contrapunto idóneo para la naturaleza asfíctica, intuitiva y metafórica de Semí. Capítulo 10. El equilibrio intelectual alcanzado por Semí y Fronesis se ve alterado por la consolidación del tercer vértice del triángulo universitario, Foción. Foción es un joven de inteligencia deslumbrante, pero atormentado por un deseo homosexual devorador e irrealizable hacia Ricardo Fronesis. Se narran diversos encuentros entre los amigos. Semí acude una tarde al cine y halla en la penumbra a Fronesis siendo acariciado por la joven Lucía. Más tarde, Fronesis regala a Semí un poema donde celebra la grandeza poética de su amigo. Al llegar las vacaciones de Navidad, Fronesis viaja a la ciudad de Santa Clara para reunirse con sus padres. Foción, abrazado por una obsesión amorosa que roza la locura, viaja hasta Santa Clara tras sus huellas, pero el padre de Fronesis interviene de forma tajante, impidiéndole la entrada a la casa y frustrando el encuentro. De regreso en La Habana, la narración registra la muerte de doña Augusta, la venerada abuela matriarcal, acontecimiento que clausura definitivamente el último baluarte de la infancia del protagonista. Capítulo 11. El capítulo 11 se despliega como un monólogo febril y un descenso a los infiernos psíquicos por parte de Foción, quien vaga por las calles habaneras consumido por la desesperación de su pasión no correspondida. El personaje reflexiona críticamente sobre su linaje, su mezcla de sangre vasca y criolla y la fatalidad que persigue a su estirpe. El centro conceptual del capítulo gira en torno a las discusiones sobre el curso délfico, articulado sobre la sentencia atribuida al oráculo de Delfos. Lo bello es lo más justo, la salud lo mejor, obtener lo que se ama es la más dulce prenda para el corazón. Foción, Semí y Fronesis debaten el alcance de esta máxima,
señalando que la belleza auténtica exige la conjunción indivisible entre el amor, la justicia y la integridad física. Se examinan las teorías sobre la simetría, el mito del andrógino, la figura del doble y las leyes de la atracción erótica. Foción encarna el dolor del androginismo no resuelto y la imposibilidad de la síntesis, en contraste con Semí, quien logra encauzar esa violencia del deseo hacia la creación de la imagen poética. Capítulo 12. El capítulo 12 representa una ruptura formal absoluta dentro de la obra y la demostración suprema de la macroproliferación neobarroca lezamiana. La narración lineal queda completamente suspendida. El capítulo está estructurado mediante la intercalación analógica de cuatro relatos independientes que desafían el tiempo cronológico y el espacio empírico. Uno es el sillón mágicamente autónomo. Un hombre despierta a medianoche y contempla con estupefacción cómo el sillón de su estancia comienza a moverse solo. Oye carcajadas invisibles y es atraído hacia el patio para luego salir a vagar por La Habana. También está la jarra danesa reconstituida. Un niño rompe accidentalmente una valiosa jarra danesa. Su abuela guarda pacientemente los fragmentos rotos y mediante un prodigio de la memoria, la jarra reaparece rehecha e intacta, repitiéndose el milagro varias veces. Sigue la catalepsia inmortal de Juan Longo. El crítico musical Juan Longo se propone componer una música capaz de derrotar la fluidez destructora del tiempo. Su esposa le provoca un estado de catalepsia y lo deposita en una urna de cristal hermética, donde permanece inmune al envejecimiento hasta los 114 años, momento en que la urna es robada. También está el legionario romano. El capitán de legiones romano, Atrio Flaminio, encarna la dedicación al arte de la guerra en plena paz octaviana, enmarcado por una atmósfera de resonancias clásicas evocada entre los hexámetros de Virgilio y las estampas agrícolas de Horacio. Atrio Flaminio se enfrenta a la inevitabilidad del destino cuando, tras la enunciación de una maldición que augura su fin, avanza con serena determinación hacia su última batalla, encontrando la plenitud en el cumplimiento de su deber, mientras contempla a sus tropas combatir en el campo. En la compleja estructura del capítulo, su relato sobre la lucha contra el tiempo y la muerte termina convergiendo de manera rizomática y simbólica con la historia del crítico musical Juan Longo en La urna de cristal, convirtiendo a Flaminio en un emblema de la dignidad heroica y en un hilo alegórico que entrelaza la historia antigua con el sistema poético lezamiano. Se agrega el viaje en el ómnibus de la cabeza de toro. Un autobús urbano detiene su marcha para reparar en su frontal una enorme cabeza de toro. Durante la espera, suben al vehículo variados personajes alegóricos. Un anticuario con monedas griegas, Martincillo, un ebanista arruinado, Vivino, un amante cuyo hermano ha llevado a un brujo para preservar su potencia sexual, obligándolo a tocar un acordeón de Madagascar. Adalberto Kuller, un poeta despechado. Y José Semí, un pícaro, roba las monedas griegas del anticuario y las oculta en el acordeón de Vivino. José Semí
descubre el engaño, recupera las monedas y se las devuelve al anticuario. Días después, Semí encuentra una tarjeta en su bolsillo. Es del anticuario, cuya identidad real es Opiano Licario, quien le agradece la restitución y lo invita a su casa. El capítulo concluye demostrando cómo la imagen poética destruye el tiempo histórico para instaurar la eternidad del instante. Capítulo 13. José Semí acude a la cita en el apartamento de Opiano Licario, encuentro que constituye el ritual secreto de iniciación poética de la novela. Licario, personaje que actúa como numen, maestro místico y avatar del propio Lezama, recibe al joven Semí en una estancia cargada de libros, objetos herméticos y símbolos arcanos. Durante la reunión, Licario expone a Semí una cátedra magistral sobre la metafísica de la poesía, el funcionamiento del sistema poético, la naturaleza de la imagen y la noción de espacio noseológico. Licario revela la existencia de su obra cumbre e inconclusa, la Súmula de excepciones morfológicas, un tratado mítico donde se compendian las desviaciones, excepciones y prodigios que escapan a las leyes de la lógica cartesiana. El maestro reconoce en Semí al heredero legítimo de su legado espiritual y poético. Licario enseña a Semí que la poesía no es un oficio literario, sino una religión de la imagen capaz de vencer a la muerte y de refundar la sobrenaturaleza. La visita culmina con el compromiso de una entrega definitiva del saber, sellando la filiación poética entre ambos. Capítulo 14. El capítulo 14 y final relata el desenlace del destino supremo de la novela. Opiano Licario sufre un colapso físico y muere repentinamente en su modesta habitación habanera. La noticia conmociona a José Semí, quien acude de inmediato al velatorio acompañado por Ricardo Fronesis. Ante el cadáver de Licario, que luce victorioso sobre el tiempo y conservando una serenidad sobrenatural, Semí contempla la trascendencia del maestro. La hermana de Licario hace entrega a Semí del manuscrito inacabado de la Súmula de excepciones morfológicas, cumpliendo la voluntad del difunto. De regreso a la noche habanera, sumido en un estado de recogimiento místico, Semí experimenta la presencia viva e incorpórea de Licario. Impulsado por un tintineo interior y por la modulación de una voz que resuena en un registro superior de la conciencia, Semí comprende que ha alcanzado la madurez poética y que la muerte del maestro es el nacimiento del poeta. Las sílabas del Licario se hacen lentas y transparentes en la mente de Semí, pronunciando la célebre fórmula que clausura la novela e inaugura la creación. Ritmo esicástico. Podemos empezar. Cabe precisar, a modo de cierre de esta exégesis sintética, que ningún resumen o esquematización capitular puede agotar ni suplir la inabarcable vastedad del texto lezamiano. La presente síntesis constituye apenas una cartografía de orientación frente al océano verbal de Paradiso. Una obra de poesía esencial donde cada página germina en una proliferación inagotable de metáforas, referencias eruditas, digresiones filosóficas y derivaciones teológicas que rebasan cualquier intento de reducción analítica.
En el denso y deslumbrante laberinto del Lezama Lima, siempre queda un territorio incalculable por explorar, pues su palabra no busca clausurar significados, sino abrir indefinidamente las puertas de la imagen, el mito y la memoria. Así que va de nuez. Salud, mis cuates. Hemos llegado a la cuarta chela de esta noche, la mera chela del diablo. El análisis de la estructura y del pensamiento en Paradiso demuestra que la novela opera como un verdadero grimorio o libro de iniciación espiritual. La opacidad y el hermetismo de la prosa lezamiana no responden a un deseo de oscurantismo elitista, sino a una estrategia sacra. Siguiendo la tradición de los filósofos herméticos, Lezama utiliza la metáfora como un velo que protege las verdades sagradas de la profanación utilitaria, exigiendo del lector una actitud participativa y un esfuerzo de desentrañamiento analógico. En esta dinámica de transfiguración, la psicalipsis y el erotismo cumplen una función de catarsis indispensable. El deseo sexual, al romper la inercia de la vida cotidiana, actúa como la chispa que desencadena la proliferación verbal y la búsqueda de la otredad. Sin embargo, la sexualidad por sí sola, si queda atrapada en el goce orgánico o en la fijación andrógina representada por Foción, conduce a la locura y a la parálisis espiritual. Es únicamente cuando esa energía psicalíptica es asumida y sublimada por el intelecto y la fe poética que se produce el tránsito hacia el ritmo esicástico. El ritmo esicástico reconcilia el sufrimiento de la carne, la asfixia de Semí, con la serenidad de la contemplación. Es el punto de llegada donde la vida y la poesía se funden en una unidad indestructible, permitiendo al sujeto poético conquistar la sobrenaturaleza y vencer al imperio del tiempo y de la muerte. El examen minucioso de la obra de José Lezama Lima y de su novela Paradiso permite sintetizar las siguientes determinaciones fundamentales sobre la significación estética e histórica. La cúspide del ultrabarroco hispanoamericano. Paradiso representa el monumento narrativo más complejo y coherente del neobarroco regional, llevando la hipertrofia metafórica, la expansión léxica y la subversión sintáctica a sus últimos límites epistemológicos. La plenitud del sistema poético. La obra logra incorporar de forma narrativa la totalidad de las categorías estéticas formuladas por Lezama en sus ensayos, convirtiendo la peripecia de José Semí en la encarnación viva de la imagen cognoscente, la era imaginaria insular y la sobrenaturaleza. La reconfiguración de la novela de formación. Al transformar el Bildungsroman tradicional en un ritual de iniciación poética y hermética, Lezama demostró que la narrativa hispanoamericana podía prescindir de los esquemas del realismo documental para edificar una cosmogonía de alcance universal y la autonomía cultural de América a través de su capacidad para devorar y asimilar la tradición occidental y oriental desde la vivencia caribeña, Paradiso afirmó la madurez y la independencia ontológica de las letras hispánicas, legando a la posteridad una catedral de palabras cuya vigencia continúa desafiando y enriqueciendo a la literatura universal. Concluye así nuestro recorrido por las naves de esta catedral ultrabarroca que es Paradiso.
En esta acción libertaria de las cuatro chelas con Acatu Cuate, hemos atestiguado cómo la pluma de José Lezama Lima convierte la palabra en una sustancia sagrada capaz de resucitar lo inerte y vencer la tiranía del tiempo. Acompañar el aprendizaje de José Semí nos ha permitido comprender que América no es un simple accidente geográfico, sino una alquimia transmutadora, donde convergen las tradiciones más distantes del planeta. En este banquete poético, la fe hispánica, la memoria africana y el flujo contemplativo de la sabiduría oriental se abrazan para devolverle al ser humano su armonía cósmica. Comprobamos que la asfixia corporal puede transfigurarse en ritmo, que el deseo erótico es una vía de conocimiento y que la imagen poética esencial es la única fuerza capaz de otorgarnos una existencia sobrenatural. Al apurar el último trago de nuestras cuatro chelas, rendimos homenaje al maestro o piano licario y al espíritu inagotable de Lezama. Nos retiramos de este altar ritual no con la sensación de una clausura, sino con la certeza de un comienzo. Las palabras se han vuelto transparentes, la metáfora ha encendido su luz y la poesía nos aguarda para fundar nuestra propia era imaginaria. Elevemos los vasos por la belleza, la memoria y la libertad de la creación. El ritual de lectura concluye, pero la imagen permanece victoriosa sobre el tiempo. Ritmo esicástico. Hemos empezado. Gracias por su amable presencia, mis cuates del alma. Buenas noches.